necesitas. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Me place darle la bienvenida a nuestra presentación de este día del Instituto Bíblico del Aire, en la cual vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Primera de Corintios. Decíamos en nuestra anterior presentación que los corintios eran personas intelectuales, filósofas, estudiosas, grandes oradores, pero que también eran personas muy inmorales. Es una extraña combinación, pero así era. Debemos añadir algunas cosas más en esta ocasión que decir sobre los corintios. A algunos les gustaba la enseñanza y quizás la preparación escolástica. Pablo tenía una gran mente y por eso lo admiraban tanto. Él fue una de las mejores mentes de su época, de eso estamos seguros. Y a algunos de los corintios le gustaba eso, así que se parcializaban por Pablo. Pensaban que Pablo era el mejor. No les importaba mucho Pedro o cualquier otro, y luego estaban quizás los que no eran muy educados y les encantaba la predicación de Pedro. Les gustaba mucho el Pedro práctico. Luego a otros les gustaba la elocuencia de Apolos porque estaban muy metidos en la oratoria. Tenían gran respeto por la elocuencia. Por sus modelos ni siquiera Pablo era elocuente. Claro que por los modelos del Espíritu Santo seguramente sí lo era. Pero por sus modelos no pensaban que Pablo era elocuente, pero Apolos lo era y a algunos le gustaba a él. En los primeros 4 capítulos de esta carta, Pablo trata el problema de las divisiones de la iglesia de Corinto. ¿Tenemos divisiones en nuestras iglesias hoy en día? Alguien ha dicho que hay más cismos y espasmos y sectas e insectos en el cristianismo hoy en día que nunca antes. Nunca hemos estado tan divididos como ahora. Si usted tiene el problema de división en su iglesia local, entonces venga a los primeros 4 capítulos de esta carta y vea cómo el inspirado apóstol Pastor trató con este problema. Él hace algunas interesantes afirmaciones y al lidiar con este problema de la división, nos muestra también a nosotros cómo tratar el mismo problema. Cuando él llega al capítulo 5, trata el problema de la inmoralidad que existía en la iglesia de Corinto. Parece que uno de los hombres líderes de la iglesia estaba viviendo con la esposa de su padre o con su madrastra, y aparentemente era conocido por todos. Todos en la iglesia lo sabían. De hecho, probablemente todo el mundo en Corinto lo sabía, pero nadie hacía nada en cuanto a ello. Este hombre continuaba probablemente sirviendo la comunión, sirviendo de ujier, y nadie hacía algo al respecto. Parece que los de la casa de Cloé le contaron esto a Pablo, y él trata este problema en el capítulo 5. Lea lo que Pablo tiene que decir sobre este problema en el capítulo 5, pero asegúrese también de leer la secuela del capítulo 5 que ocurre en 2 de Corintios, la próxima carta que Pablo le escribe a esta gente. Él tendrá una secuela en el 2 capítulo de 2 de Corintios, un seguimiento de lo que dice en ese 5 capítulo. Al ver a Pablo tratar este problema de la inmoralidad en la iglesia, vemos lo que hoy llamamos disciplina de la iglesia. Pero recuerde que esta es una disciplina inspirada de la iglesia y su corazón será bendecido en gran manera al ver cómo Pablo trata ese problema. ¿Tenemos este problema en la actualidad? ¿O acaso esto es en nuestras iglesias algo que se ignora? Claro que no. Ahora, cuando pasa, ¿qué hacemos al respecto? Por esto es que tenemos este manual inspirado del ministro aquí. Esta epístola pastoral de Pablo nos muestra qué debemos hacer cuando ocurre en nuestras iglesias. En el capítulo 6 trata otro problema.
Estos pícaros estaban demandándose unos a otros y eran creyentes. Tenían disputas, tal como las había en Roma, solo que estos corintios no obraban en caridad o consideración, sino que se llevaban a la corte unos a otros, litigaban unos contra otros. Y Pablo se incomoda muchísimo cuando trata este asunto en el capítulo 6. La cosa que más parece molestarle es esta. Él les dice: ustedes dicen que tienen el Espíritu Santo. Y, por supuesto, los corintios decían eso. Pablo comienza esta carta mencionando el hecho de que ellos no están atrás en ningún don y se refiere a los dones espirituales. Aparentemente ellos estaban muy orgullosos del hecho de que tenían muchos de los dones señales como lenguas, profecías y otros. Él les dice en el capítulo número 6, ustedes que son tan espirituales, tienen todos esos dones espirituales, tienen el Espíritu Santo. Ahora, porque tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen la mente de Cristo. Entonces, cuando tienen un problema, ustedes, gente espiritual, van a un juez que no tiene el Espíritu Santo y le dicen a ese juez no espiritual: mire, tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos un problema que no podemos resolver. Usted no tiene al Espíritu Santo, pero usted puede resolvernos el problema. Denos la sabiduría que no tenemos. Pablo piensa que eso es una monstruosidad teológica. Y les dice en el capítulo número 6, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y el apóstol les dice que si tienen un problema como este, ellos deben encontrar alguna persona espiritual en la iglesia y buscar su opinión o evaluación sobre el asunto. Ahora, pasando al capítulo número 7, el apóstol comienza una nueva sección de la carta. El capítulo 7, que es el gran capítulo sobre el matrimonio, comienza así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, no solo va a hablar sobre el matrimonio, sino sobre otras cosas también. También tenían un problema sobre la carne que había sido sacrificada y ofrecida a los ídolos. ¿Estaba bien o no que los cristianos comieran esa carne? Tenían un problema con eso, así que en los capítulos 8 al 10, él trata este tema. En el capítulo número 11 es obvio que estaban tratando de aclarar lo del lugar de la mujer en la iglesia. Parece que todavía estamos en eso, pero Pablo tiene algunas palabras para ellos en cuanto a eso en el capítulo 11. Luego, en la segunda parte del capítulo 11, él trata el problema de la Eucaristía, o la Cena del Señor, o la comunión, como la llamamos hoy en día, y nos da algunas hermosas instrucciones sobre cómo observar la Cena del Señor. Cuando llega al capítulo 12, comienza otra sección del libro. Los primeros 11 capítulos deberían llamarse los problemas, y comenzando con el capítulo 12, versículo 1 y lo siguiente, debería llamarse las soluciones, porque en estos capítulos él va a tratar todos estos problemas de la iglesia de Corinto en sus soluciones. En los capítulos 1 al 11 él da una solución específica para cada problema. Al llegar al capítulo 12 él dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aparentemente eran muy ignorantes sobre estas cosas porque eran tan carnales sobre eso. Las cosas espirituales de las que les habla comenzando con el capítulo 12 son, en primer lugar, la función del Espíritu Santo. Estos corintios conocían sobre el Espíritu Santo, pero no sabían cómo obraba. No sabían nada sobre la función del Espíritu Santo. Así que en el capítulo 12 Pablo les explica cómo funciona el Espíritu Santo. Luego en el capítulo 13 les habla del amor. Después de hablarles cómo pueden saber cómo funciona el Espíritu Santo y los dones espirituales, les dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Algo más importante que la función del Espíritu Santo es el amor. El amor es ciertamente una de las cosas espirituales que puede resolver los problemas de nuestras iglesias. Luego, pasando el apóstol Pablo al capítulo número 14, nos habla del orden en la iglesia.
Les dice que si un grupo de gente tiene al Espíritu Santo sobre ellos y en ellos, todo resulta en un orden, un hermoso orden. Y ese orden es descrito en el capítulo número 14. En este capítulo está descrita la vida del cuerpo o el cuidado del cuerpo de Cristo. Cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo, cómo deben los miembros del cuerpo de Cristo preocuparse los unos por los otros y edificarse mutuamente. Cuando llega el capítulo número 15 les habla sobre la resurrección. La resurrección es una de las cosas espirituales que les dice que puede resolver el problema de la iglesia carnal. La resurrección, por supuesto, significa victoria sobre la muerte. Resurrección significa mucho más que solo la resurrección de Cristo y la resurrección del creyente difunto. Él está hablando de la resurrección como poder que obra en la vida diaria. Pablo siempre estuvo fascinado por la resurrección de Jesucristo y siempre ora en sus súplicas que pueda conocer el poder de Cristo en su propia vida como ese poder que fue manifestado cuando Cristo fue levantado de los muertos. Tal vez la razón por la que él les hablaba de la resurrección era porque ellos dudaban de eso. Ellos eran intelectuales, dudaban de las cosas sobrenaturales, cuestionaban la resurrección. En el capítulo 16, después de decirles todo sobre la resurrección y darnos 58 maravillosos versículos, se levanta hacia las alturas al hablar sobre la resurrección y la próxima dimensión y el cielo. En el capítulo 16, él habla sobre las ofrendas. Y bien, este es un vistazo de la primera carta a los Corintios. Esto le debe mostrar qué debe buscar al leerla, al leer esta magnífica epístola pastoral del apóstol Pablo. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.